Vuelvo con vos, Elio. Bueno, muy bien, y nos vamos a meter en la situación de Estados Unidos y la subida de precios de Putin. Así, ese nombre ya le ha puesto el presidente de los Estados Unidos al problema inflacionario que está aquejando a su país. Joe Biden va a presentar un plan ante las elecciones legislativas. Vamos a hablar de esto con Rafael Matus Ruiz, que está allí en Estados Unidos. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elio? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, le ha puesto el nombre y le ha echado directamente la culpa a la guerra. A Putin, en realidad, ¿no? Sí, es parte de un cambio de mensaje que empezó a usar la Casa Blanca después de la invasión de Rusia a Ucrania, hablando de los aumentos de precios de Putin para achacarle el último pico inflacionario que está sufriendo Estados Unidos a la decisión del Kremlin de invadir Ucrania. El principal impacto que ha tenido ha sido en el precio de la nafta, que sigue marcando récords históricos. El precio promedio del galón de gasolina está arriba de los $4,5 en Estados Unidos, y la Casa Blanca está un poco corriendo el problema de atrás, tratando de ponerse al día y tratando de mostrarle a los norteamericanos que está haciendo cosas, que están implementando políticas para intentar proteger el bolsillo de los estadounidenses de este golpe que está sufriendo por la subida de precios. La realidad es que el gobierno de Biden no tiene muchísimas herramientas para atacar la inflación. Acá en Estados Unidos es un área que pertenece a la Reserva Federal, al Banco Central, que también ha empezado a subir de manera bastante fuerte la tasa de interés para tratar de estabilizar los precios. El gobierno de Biden hizo mucho para bajar el desempleo durante el primer año del gobierno, y hay varios economistas, notablemente Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, que acusaron al gobierno de sobrecalentar la economía y de generar el problema que estamos viendo hoy en día con este pico inflacionario. Biden también trata de adelantarse a la realidad. Mañana se va a conocer el dato de inflación de abril, que supone que va a mostrar una nueva escalada por encima del dato anterior, que puso la inflación en el 8,5% anual. Ahí está, mirá, te adelantaste el 8,5% anual, de eso estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? Bien, a diferencia de lo que podemos hablar aquí. Acá estamos hablando de un 60% anual. Pero poniéndonos y basándonos en la realidad que viven allí en Estados Unidos, Rafa, ¿hace cuánto tiempo que no se veían este nivel de inflación o estos niveles de inflación en Estados Unidos? 40 años te diría casi, ¿no, Rafa? ¿40 más o menos? Sí, desde principios de los 80, después del shock petrolero que generó la revolución iraní a fines de la década del 70, durante el gobierno de Jimmy Carter, Estados Unidos sufrió un problema inflacionario muy fuerte, muy serio, que llevó a Paul Volcker, entonces presidente de la Reserva Federal, a imprimir una suba muy empinada de la tasa de interés, que se terminó por llevarse puesta al gobierno de Carter en ese momento. Perdió su reelección contra Ronald Reagan, hundió a Estados Unidos en una recesión bastante fuerte, que después llevó un periodo de expansión muy notable durante los dos mandatos de Reagan, ¿no? Ahora, a diferencia, o mejor dicho, parecido a ese entonces, ¿no? La inflación vuelve a ser un problema global, no es solamente Estados Unidos. Europa también está combatiendo una suba de precios bastante fuerte. Turquía está teniendo una inflación incluso más alta de la Argentina, alcanzado el 70%. Otros países de América Latina, también Rusia y China, están sufriendo este problema. Es una suerte de tormenta perfecta que empezó con la reactivación a la pandemia del coronavirus, los problemas en las cadenas de suministro, y que ahora se ve agravado por el impacto de la guerra en Ucrania, que ha tenido una fuerte incidencia en el precio del petróleo, el gas y también de los alimentos. Estados Unidos está ahora intentando controlar este problema. La Casa Blanca y la FED, como les decía, un poco están corriendo el problema de atrás. Sobre todo la FED, que ha sido muy criticada por no reaccionar más rápido, con más agilidad y con más determinación para cambiar la política monetaria y controlar los precios. Ahora la inquietud es si la reacción que ha mostrado la FED no llega demasiado tarde y ya Estados Unidos se encamina a una nueva recesión debido al problema de la inflación y al ajuste que va a haber que hacer para estabilizar los precios. Claro, y en ese contexto apareció Juan Domingo Biden, diría alguien, ¿no? ¿Te acordás? En ese momento, sí, cuando claro. En la Argentina, perdón, Rafa, por esta disquisición local, doméstica, pero Estados Unidos planteó esta semana
que va a reducir los costos de Internet para 48 millones de hogares de bajos ingresos, que hizo un acuerdo con las 20 telcos más importantes. Hay un amplio plan de infraestructura de 1,2 billones de dólares que la administración Biden está planteando. Y los hogares elegibles para el programa son aquellos cuyos ingresos anuales estén por debajo del doble del nivel de pobreza federal, o si ya califican para otros programas federales como Medicare o la asistencia nutricional. Gracias, Doc. Bienvenido por otra parte, Carlitos Regazzoni. O sea, en 2022 el nivel federal de pobreza para una familia de 4 personas en Estados Unidos implica tener en el hogar ingresos por menos de $28.000 anuales. O sea, poquito menos, ¿no es cierto, Rafa?, de $4.400 mensuales. Claro. O sea, todos ellos van a estar en condiciones, los que ganen hasta el doble en una familia, de tener accesibilidad a esta reducción de costos para estar vinculados a Internet. Es una segmentación, pero para Internet. Exactamente, ¿no? por 48 millones de hogares, un montón de hogares en los Estados Unidos. Por eso digo que aparecen las políticas de estímulo, aparece poca ortodoxia, aparece mucho heterodoxia, y aparece un Biden que dice, es la inflación Putin. ¿Qué diríamos acá si un presidente dice, es la inflación de tal? Sí. Ahí empieza un Biden también que es muy cuestionado puertas adentro y que me parece que está siendo observado muy de cerca por distintos analistas. ¿Estás viendo, Rafa, que hay un empoderamiento de Biden en medio de la situación o que hay una debilidad creciente de Biden? Claramente la inflación es un problema muy serio para la Casa Blanca, sobre todo teniendo en cuenta que el pico de inflación, hay un debate entre economistas acerca de si Estados Unidos ya llegó a su pico de inflación o si todavía falta un par de meses para alcanzar ese pico y después entrar en una meseta y que la inflación empiece a bajar. La inflación va a bajar, el tema es a qué velocidad va a bajar la inflación y a qué costo, ¿no? Hay varios economistas, te mencionaba recién Larry Summers, que están advirtiendo que ya la Fed actuó demasiado tarde y que ahora no se va a poder bajar la inflación, salvo que se ponga la economía en una recesión o se acepte una suba del desempleo. En ese contexto, Biden aparece claramente debilitado. La inflación está generando un claro malestar en los norteamericanos. Te mencionaba recién el precio de la gasolina, el galón de gasolina que está en un pico histórico y que es un precio muy, muy sensible acá en Estados Unidos. Las encuestas empiezan a mostrar que la inflación ha pasado a ser la principal preocupación de los norteamericanos y ha sido, es obviamente, un punto de crítica de los republicanos. Biden ya había sido criticado el año pasado por su paquete de rescate a la pandemia del coronavirus, de alrededor de $2 billones. Larry Summers fue uno de los economistas que dijo que el paquete arriesgaba con sobrecalentar la economía. El plan de infraestructura al que vos hacías referencia es la medida insignia de la presidencia de Biden, y la Casa Blanca ha tratado de enmarcarlo en el contexto de decir, esto nos va a permitir bajar los precios a largo plazo. Claro que en el corto plazo, obviamente, hay un sobrecalentamiento de la economía que incluso economistas que han estado muy de acuerdo con las políticas de Biden, Paul Krugman, más notablemente, han reconocido últimamente que este es un problema más serio del que anticiparon al principio. Rafa, cortito, una última cosa por mi parte. ¿El precio de los alimentos, también tuvo su impacto en el precio de los alimentos? Cosa que aquí observamos mucho. Sí, obviamente cuando vos vas al supermercado se nota, ¿no? Las cosas están indudablemente más caras. Pero igual te diría que lo más notable es lo que te decía antes del precio de la gasolina y sobre todo cómo la inflación empieza a ser algo del día a día de los norteamericanos. Ayer el New York Times, por ejemplo, publicó una calculadora personal de la inflación que te permitía decir o estimar más o menos cuál era tu inflación personal de acuerdo a tu estrategia o a tus hábitos de consumo. Eso es algo que para Estados Unidos es muy novedoso. Definitivamente pensable en Argentina sería un discurrir normal. Rafa, un enorme placer. Gracias como siempre. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¿Cómo terminó el mercado, Javi, a todo esto?